Hoy vamos a explorar una reacción que seguramente es súper familiar para todos. Esa resistencia, casi como un reflejo, que salta cuando alguien nos da una orden directa. Y no es solo un capricho. Resulta que hay una razón psicológica pero muy interesante detrás de todo esto. Es esa sensación, ¿no? Casi que no terminan de decirnos qué hacer y ya por dentro algo se tensa y dicen no. Es como un resorte que se dispara. Y es una experiencia humana increíblemente común, una que a menudo ni siquiera sabemos cómo nombrar. Y claro, casi de inmediato llega la etiqueta. ¡Qué terquedad! Es la forma más fácil de despachar esa reacción, ¿verdad? Pero la verdad es que es una simplificación que no le hace justicia a lo que de verdad está pasando en nuestra cabeza. Y aquí viene lo bueno. Ese impulso, ese no automático, no es un defecto de personalidad. La psicología, de hecho, tiene un nombre y una explicación completa para esto. Una que nos ayuda a verlo no como un problema, sino más bien como un mecanismo de defensa de nuestra propia identidad. Bueno, ahora sí, vamos a meternos de lleno en este misterio. El concepto clave, el que lo explica todo, se llama reactancia psicológica. Y no es solo un término rebuscado. Es, literalmente, la pieza que faltaba en el rompecabezas de por qué nos resistimos tanto a las órdenes. A ver, en palabras sencillas, cuando sentimos que nuestra libertad para decidir está en peligro, nuestro cerebro activa una especie de alarma. La reactancia es la respuesta a esa alarma. Es como si alguien intentara quitarnos el volante mientras manejamos. La reacción instintiva es aferrarse a él con más fuerza, ¿cierto? Bueno, eso es la reactancia en acción. Un intento inmediato, casi desesperado, por recuperar el control. Y esta frase lo resume a la perfección. Pensemos en esto como si fuera el sistema inmunológico de la mente. Así como nuestro cuerpo lucha contra amenazas externas, nuestra mente lucha contra lo que percibe como amenazas a nuestra libertad personal, a nuestra capacidad de decidir por nosotros mismos. Y el proceso se activa así de simple. Primero, tenemos una libertad. La que sea, la libertad de elegir qué hacer esta tarde, por ejemplo. Segundo, llega una amenaza a esa libertad. Alguien nos dice, tienes que hacer esto ahora. Y de repente sentimos como ese espacio para elegir se hace chiquito. Y el tercer paso, pues, es inevitable. Nuestro cerebro se revela y grita, no, un momento, yo decido aquí. Es un mecanismo diseñado para proteger nuestra autonomía a toda costa. Ahora, vamos a un paso más allá. Ya entendimos el qué. Ahora vamos a entender el por qué. Porque en el fondo de todo esto, el problema no es la tarea que nos piden. El verdadero motor es una de nuestras necesidades psicológicas más básicas y fundamentales. Y aquí viene lo curioso. A lo mejor nos iban a pedir que sacáramos la basura, algo que ya pensábamos hacer en 5 minutos. Pero el simple hecho de que se plantee como una orden, de repente hace que no queramos hacerlo. La amenaza no está en la tarea en sí, sino en que nos quitan la elección de decidir cuándo y cómo la hacemos. Lo que de verdad está en juego es nuestro deseo de ser los autores de nuestras propias acciones. Valoramos muchísimo llegar a nuestras propias conclusiones, sentir que lo que hacemos nace de nosotros, no de una imposición que viene de afuera. Y aquí es donde todo empieza a cambiar de color. Vamos a agarrar esa etiqueta vieja y gastada de terquedad y la vamos a reemplazar por una que es muchísimo más útil y sobre todo más acertada. Miren qué tal este cambio de perspectiva. Donde antes se veía a alguien desafiante, ahora podemos entender que es un pensador independiente que necesita procesar las cosas a su manera. Esa persona que nos parecía difícil, en realidad podría ser alguien autodirigido, con un fuerte sentido de su propio camino. Y a quien llamamos argumentativo, pues en el fondo es alguien que valora tanto su libertad personal que la defiende con uñas y dientes. O sea, no es un defecto, es una cualidad. Al hacer este cambio, dejamos de ver esta reacción como un problema que hay que corregir y empezamos a entenderla por lo que es, una manifestación potente de la necesidad humana de ser independientes y de tener control sobre nuestra propia vida. Ok, muy bien. ¿Y por qué es tan importante entender todo esto? Bueno, porque tiene el poder de cambiar de verdad la forma en que nos relacionamos, no solo con los demás, sino también con esa voz interior que a veces se resiste sin que sepamos por qué. Para ir resumiendo, si nos quedamos con una sola idea que sea esta, esa resistencia que sentimos no es un ataque, es una señal.
Es nuestro cerebro defendiendo su territorio, su autonomía. Y cuando entendemos el concepto de reactancia psicológica, ganamos una herramienta súper útil. Nos enseña a comunicarnos mejor, a ofrecer opciones en vez de dar órdenes, y quizá lo más valioso, nos permite ser mucho más compasivos tanto con los demás como con nuestras propias reacciones. Al final del día, adoptar esta nueva forma de ver las cosas no es solo un ejercicio intelectual. Tiene el poder real de transformar nuestras relaciones, de bajarle a los conflictos innecesarios y sobre todo de ayudarnos a entender una parte muy fundamental de lo que somos. Y con esto los dejo. La próxima vez que sientan esa punzada de resistencia, ese no automático o lo vean en alguien más, tomen un segundo y pregúntense, ¿qué libertad se está intentando proteger aquí? La respuesta, como ya vimos, podría cambiarlo absolutamente todo.